Hola, hola, hola. Iniciando la grabación, voy a subir y compartir conferencia. Aquí compartiendo conferencia. Perfecto. Bueno, buenos días a todos o tardes, con dependencia del momento que escuchen esto. Este es un submeet preparándonos para el evento de BioH que se va a realizar en Puerto Vallarta el próximo mes de mayo. En este Zoom le voy a estar hablando de forma rápida de algo que vamos a desarrollar en el evento por la parte de la casa ZCell, donde vamos a hablar un poquito de cómo es ese proceso de optimización y sensibilidad, sobre todo de los receptores hormonales. Siempre uno de los grandes dilemas en el campo de las terapias de reemplazo hormonal, ya sea sintética o bioidéntica, está muy en boga con el problema de porque cada vez que reevalúo al paciente, tengo que aumentar más la dosis de la hormona, porque los tiempos de duración del periodo de colocación de la hormona, ya sea por cualquiera de las formas que es, tengo que acortarlos, sobre todo en el caso de los peles, tengo que acortar el tiempo entre uno y otro y aumentar la dosis. ¿Qué sucede y qué está pasando desde el punto de vista bioquímico? Que el médico sí debe tener en cuenta a la hora de trabajar con estas hormonas y reajustarlas. Y hoy vamos a hablar un poquito acerca de ese receptor hormonal y cómo optimizar toda su función para que garantice esa respuesta eficaz y termine de verdad dándose como resultado que las hormonas funcionen de forma correcta. Ya con este gráfico inicial le estoy adelantando sobre todo cómo hay cinco factores que alteran esta unión, desde la propia complejidad de la bioquímica del receptor hasta la presencia de los disruptores endocrinos, como el estrés oxidativo impacta y merma el resultado y el trabajo de estos receptores, el proceso de inflamación crónica, cómo modifica e inhibe dicho proceso y cómo el uso de fármacos también va a impactar de forma directa en este proceso. Todo esto lo vamos a estar conociendo en este pequeño Zoom meet. Por eso vamos a estar hablando en la primer lugar de esa gran dualidad del receptor. Recordar que hay un receptor sobre todo a nivel de membrana, el cual lo que va a ocasionar y está directamente, estrechamente relacionado y vinculado con esas respuestas rápidas. Y también están esos receptores nucleares que están más que nada interrelacionados con las respuestas crónicas a largo tiempo, que es lo que buscamos sobre todo en la efectividad de la respuesta clínica al paciente. Hablaremos un poquito de la cinética y la sensibilización, problemas que pasan específicamente en el receptor, cómo va perdiendo la funcionalidad, cómo va disminuyendo la producción de los mismos en las membranas o en el núcleo, o cómo se van agotando fundamentalmente, nos pasando un mecanismo muy parecido a lo que sucede en la resistencia a la insulina. Vamos a ver posteriormente la intervención con diferentes terapias y sobre todo con adaptógenos que podemos utilizar desde el punto de vista funcional y regenerativo para optimizar a ese receptor hormonal para que de verdad la hormona pueda cumplir su función y desarrollar un buen trabajo. Y por último, terminaremos con algunos ejemplos de manejo de productos de la biotecnología celular que ayudan y van a reafirmar y garantizar que las respuestas del tratamiento sean mucho más óptimas. Cuando hablamos de este gran problema, dualidad del receptor hormonal, siempre tenemos que tener en cuenta esa respuesta que vamos a buscar, en qué intensidad se va a producir, en qué tiempo se va a mantener y qué efectos tenemos que lograrlo en la paciente. De allá de aquí estamos hablando que podemos tener pacientes jóvenes con ya problemas de insuficiencia ovárica, disfunción testicular también en el caso de los varones, esta afectación que sucede en la triada
tiroides suprarrenal, gónodas, que también hay que reajustar y manejarlas de forma adecuada para que los resultados sean más óptimos y perseveros. Y aquí vamos a entrar ya directamente a hablar un poquito de los receptores de membranas y sobre todo esa parte de las vías rápidas. Dentro de los receptores de membrana, aquí vamos a hablar específicamente de alguien muy importante que es la proteína G. Todos conocemos que la proteína G juega un papel en la señalización y en las activaciones de las vías intracelulares y sobre todo algo fundamental y una palabra que va a jugar un papel preponderante en todo este proceso de la bioquímica, que es la activación de los segundos mensajeros. Estos segundos mensajeros que son los que van a desarrollar, van a jugar un papel fundamental en la actividad concatenada de la hormona a retículo endoplasmático, ya sea liso o rugoso, para que éste produzca los péptidos o las lipoproteínas o las glucoproteínas que deben ser producidas para que jueguen un papel preponderante en el restablecimiento de la función a cualquier nivel celular o incluso en la remodelación o reparación de un tejido. Igual lo mismo juega un papel importante en el proceso mental a nivel del cerebro. Por eso es que siempre vamos a relacionar estos receptores de membrana donde participa la proteína G y la optimización de la misma con esa respuesta rápida, urgente, que hace que hayan en cuestiones de minutos cambios ya favorables en el estado de ánimo de la persona, en la modulación del tono vascular, en ese nivel de energía, en la predisposición a la realización de las actividades y esto ayuda mucho, sobre todo a los pacientes, ya sea en etapa de climaterio o ya sea el caso en el hombre en la etapa andropáusica. Ahora, les hablaba de estos segundos mensajeros dentro de la parte cuando hablamos de hormonas sexuales, porque son uno de los aspectos más importantes en este evento y vamos a trabajar específicamente con optimización ovárica y testicular. Tenemos que pensar en dos mensajeros muy importantes, que es todo lo que va por la vía de la MPC quinasa y del IEPC, que tiene que ver con el metabolismo de la fosfolipasa C. Aquí, como ustedes pueden estar apreciando en el gráfico que les estoy mostrando, son dos vías muy complejas que van a estar concatenadas y unidas y que llevan una respuesta cíclica a que se produzca el efecto terapéutico que buscamos, o más bien el efecto fisiológico que debe ser regularizado. Por eso vemos cuando se activa la vía de la MPC por la participación de la enzima adenilciclasa, como uno de los efectos que buscamos fundamentalmente es el efecto fisiológico de eh, o sea, regularización de todo el eje androgénico, que se estabilicen todas las hormonas a nivel general, el efecto de la hormona glucagón, por lo que estamos haciendo un efecto muy parecido a los GLP-1, optimizando más todavía el rendimiento energético, la calidad regulatoria del tejido adiposo, que todos sabemos el impacto del tejido adiposo que no voy a tener allí en la metabolización de los estrógenos, en la metabolización de la testosterona, con el impacto de las enzimas allí presentes. También hablamos de las hormonas tiroideas que tienen que ver fundamentalmente con la regularización de esa parte de la termogénesis, del estado dinámico del metabolismo, de la producción de energía. Y si nos vamos a la vía del IP3 de CAC, ahí estamos hablando fundamentalmente una vía que está muy relacionada también con el metabolismo del calcio y que esta va a estar más estrechamente relacionada a efectos fisiológicos directos sobre algunos tejidos diana, como es el efecto sobre la musculatura lisa y ahí nos va a estar diciendo, pues estoy influyendo en el tono vasomotor, estoy influyendo en las contracciones uterinas, en la parte del orgasmo, estoy influyendo en la parte vaginal, estoy influyendo en el tono de los esfínteres, o sea, estoy regulando desde ese punto de vista toda esta actividad y lo mismo la secreción y la proliferación celular. Estoy mejorando desde un punto de vista la optimización de que el epitelio vaginal se repueble, que aumente la proporción de las capas, de esas 21 capas llega a 40 y pico capas, que es lo que se necesita para que sea una vagina que amortigue, que no seleccione,
que esté bien funcional y así sucesivamente vamos a ir garantizando diferentes aspectos en la medida que vamos a ir estimulando estas vías. Ahora, en esta dualidad habíamos hablado de que estaban presentes los receptores nucleares. Ya el receptor nuclear va a estar estrechamente más relacionado con esa respuesta que se va a perpetuar en el tiempo y que es la que va a ir ocasionando los cambios morfofisiológicos que están aparejados sobre todo en este proceso de envejecimiento, que es casi cuando más se está utilizando, o ya le digo, no voy a entrar en detalle que si estamos en tratamiento de fertilidad, que si estamos en tratamiento de insuficiencia, que si estamos en tratamiento de andropausia, menopausia, sino ya de ese proceso de mantener la salud gonadal, pues estos receptores van a jugar un papel importante en cuanto a toda la actividad de replicación de proteínas y toda la actividad concatenada que va a ir sucediendo a lo largo del tiempo. De allí que hay mecanismos que están presentes en el caso de cuando se estudia biotecnología médica, como pasa en el Instituto de Biotecnología Médica de Puebla, que lo hacemos así con los residentes de la maestría, pues hablamos sí específicamente de esta cadena, la cual no voy a entrar en detalle, desde ese proceso de la unión del ligando, que esa es la unión de la hormona al receptor y que se produzca de verdad el cambio conformacional, que va es como decir, el apretar el acelerador de un carro para que se produzca la respuesta. Las proteínas chaperonas, que son las que se disocian, que están frente a ese receptor, controlándolo, protegiendo, evitando que haya un deterioro del mismo y que esté disponible para el momento que debe actuar. Los cambios que van a pasar en los dímeros que están relacionados con ciertos y determinados receptores que van a activar enzimas propiamente para que se hablan helicasas, para que sea leído la parte del ADN que tiene que transcribirse, que tiene que ser leído, que se va a replicar y se va a sacar de allí una información. Y luego viene esa respuesta hormonal donde ya se promueve la transcripción y sucede esa escritura en el ARN mensajero, el cual irá al retículo endoplasmático a decir, hay que fabricar esto, o irá al liso o al rugoso o al ribosoma para decir exactamente qué debe ser producido y qué debe estar circulando tanto dentro de la propia célula como en el tejido como a nivel orgánico. Aquí entonces pues le estoy presentando una comparativa entre estos dos tipos de receptores de superficie o de membrana, que son los que están estrechamente relacionados con el primer paso de la hormona, y después están los receptores nucleares que están relacionados específicamente ya con la respuesta crónica y mantenida y la organización. Aquí de esto, para no detenerme y en tanto la explicación, si quiero que vayan a la parte inferior y verán que dice proceso de sensibilización. El proceso de sensibilización, que lo vamos a ver más adelante, está más que nada estrechamente relacionado con cómo vamos a regular este receptor para que no se produzca errores a la hora de la nueva aparición de los mismos o para que no exista un efecto de sobreestimulación sobre los mismos y se desencadenen respuestas alteradas. Pasamos entonces inmediatamente a igual hacer un mecanismo, una diferencia en perspectiva entre lo que es la señalización hormonal desde el punto de vista de las patologías farmacológicas. Y vemos cómo, tanto a nivel, esto está representando en azul lo que sucede en una membrana celular y aunque la membrana celular continúa, ya esta es la membrana, la que está en verde es la membrana nuclear. Entonces, aquí le estoy representando cómo vemos que en esa vía va a suceder procesos que van a ser interrumpidos, como ustedes pueden ver en la parte de la leyenda, por distintos procesos que van a alterar la calidad de nuestra hormona bioidéntica o de nuestra hormona sintética, aunque aún trabaje y prefiera seguir trabajando con ellas. Pues vemos cómo los xenobióticos, todos los procesos que son inflamación, todos los mediadores interleuquinas, exosomas que ricos en microRNA proinflamatorios, la presencia misma de los radicales libres, factor que a veces nos olvidamos de que hay que estabilizar y homogeneizar para lograr que de verdad las hormonas tengan un resultado favorable. Por eso la llamada famosa teoría del terreno biológico, donde si yo no garantizo una optimización de los 7 terrenos, pues claro que la hormona nunca va a tener una respuesta efectiva y cada vez va a ser más
interrumpidos estos ciclos y más van a estar participando todos estos procesos en evitar que la respuesta sea sostenida en el tiempo y sea eficaz. Entonces aquí estamos viendo en diferentes lugares, diferentes sitios moleculares, cómo es que va a ir actuando los diferentes disruptores que van a ir interrumpiendo el proceso de la optimización de la enzima. Ahora, vemos ya el proceso de desensibilización. Como vemos en el proceso de desensibilización, hay algo que en la parte clínica lo conocemos como taquifilaxia. Y la taquifilaxia, pues no es más que este fenómeno donde la hormona y el receptor cada vez van creando una disyuntiva parecido a lo que sucede en la resistencia a la insulina, como les repetí anteriormente, donde va a irse reduciendo cada vez la sensibilidad de los nuevos receptores fabricados o la recirculación del receptor a la estimulación de nuevo frente a la propia hormona o a una similar. Entonces, aquí ustedes están viendo cómo sucede este proceso de adaptación para evitar normalmente la sobreestimulación. Es el mecanismo de regulación negativa que están viendo abajo y encima están viendo cómo es la exposición prolongada o excesiva cuando nos pasamos en dosis excesiva o queremos poner al paciente para garantizar ese efecto del shock primario, de que de verdad se sienta bien los primeros días, todo esto que viene por el receptor externo, cómo podemos saturarlo y cómo podemos obligar a que suceda este proceso de desensibilización y esto lo que va a garantizar que mi terapia a largo tiempo falle porque por tanto por la vía uno como por la vía 2 me va a llevar siempre a el proceso de taquifilaxia y esto va a evitar que de verdad haya una respuesta óptima del receptor. Ahora, desde el punto de vista de la farmacodinámica, algo importante que uno tiene que tener en cuenta a la hora de actuar con respecto a mejorar la actividad del receptor, hay que tener en cuenta, pues, todo esto, como es la afinidad de la hormona que ocupa el receptor un 50%. Siempre hay que trabajar en que sea alta la afinidad. De eso se encarga generalmente la empresa como BioH. Toda la calidad que tiene que ver del ligando y el receptor. O sea, todo eso ya viene de una empresa. Nosotros lo que nos toca como médico es preparar el receptor para que de verdad cuando se una al ligando, los resultados sean de verdad una respuesta efectiva y terapéutica en nuestro paciente y no lleve al fallo terapéutico. Aquí estamos viendo una tabla comparativa entre cómo puede suceder esta tolerancia, esta resistencia a estas hormonas. Aquí vemos la comparación con la hormona bioidéntica, pero sin embargo vemos cómo agonistas completos que se están utilizando pueden simular y pueden igual lograr una respuesta de trabajo sobre la hormona y mitigar la unión del receptor y evitar la unión al receptor ligando e interrumpir de forma drástica la respuesta terapéutica. Ahora, vamos a pasar a otra segunda parte, donde ya vimos anteriormente, que recuerden que le dije, miren la parte inferior de este gráfico, y estamos hablando aquí de la arrestina, o sobre todo el grupo de las bestas arrestina, sabemos que son las que participan en el desacoplamiento de la proteína G, la vuelven a recircular, vuelven a armar todo el andamiaje para que haya posteriormente otro ciclo de nuevo de estimulación y se busca una respuesta. O sea, esto tiene que estar sucediendo varias veces en el tiempo, casi en frecuencia de segundos, para que se pueda mantener la respuesta y de verdad se logre priorizar la síntesis de proteína o de lipoproteína o de glucoproteínas que debe producir la célula como respuesta al estímulo de la hormona o y mantener así la integridad del tejido, la comunicación intercelular y que sucedan todos los procesos óptimos. De allí que, y lo mismo sucede a nivel de los receptores nucleares, donde tiene que estar presente en esta cascada todos estos aspectos desde una buena salud por el proteosoma. Por eso es que hoy, como ustedes pueden apreciar, y lo voy a hablar posteriormente, uno de los pilares más importantes en esta terapéutica va a ser el uso de péptidos específicos que trabajan en mantener la desensibilización del receptor y la regulación de todo el proceso de producción de los sustratos derivados del estímulo.
Vamos a hablar del proteosoma 26. Este es es una proteína específicamente que es el motor de la regulación transcripcional. Esta es la que garantiza que de verdad el núcleo puedan leerse, los genes puedan metilarse, todo el sistema epigenético trabaje y actúe, para que lo entiendan un poco, puedan entonces bloquearse los genes que no deben ser leídos para que entonces se transcriba hacia la ARN que va a ir a al ribosoma, se transmita el código correcto de que debe ser sintetizado y regulado. Esto pues debe ser eh, optimizado. ¿Y qué pasa a la larga? Muchas veces los procesos de oxidación, reducción, los procesos inflamatorios, uno de los centros diana donde van a producir el ataque y la disregulación va a estar sobre este objetivo, sobre el proteosoma 26S. De ahí que sea tan importante para poder después garantizar la síntesis adecuada de las proteínas que son necesarias en la respuesta terapéutica. Entonces, aquí vamos terminando que la taquifilaxia es el enemigo de la terapia crónica, por ende, por esto, porque si la taquifilaxia está relacionada con esa persistencia, de esa resistencia en el receptor ligando que hemos visto anteriormente en todo este proceso, y yo no como médico no logro resolverlo, lo que voy a llevar es a largo es que mi terapia hormonal vaya en decadencia, mi paciente cada vez va a tener que necesitar dosis más altas, mucho más tiempos de tratamiento, incluso va muchas veces a terminar abandonando el tratamiento y decir que esto no sirvió o que al contrario me produjo efectos secundarios que eran mucho más malos que las ganancias que había tenido. Ahora, desde el punto de vista de evitar todo este problema de la taquifilaxia y arreglar todo esto, y es lo que vamos a estar hablando en el evento, está la intervención que utilizamos específicamente desde la medicina funcional y de la medicina regenerativa, y entre ellos un grupo muy importante que son los adaptógenos, los cuales van a jugar un papel importante, como dice allí el nombre, son moduladores alostéricos naturales que van a regular todo este mecanismo que suceda de forma correcta para, ya sea tanto inhibiendo como activando, porque por eso son adaptógenos, porque saben hacia dónde moverse, hacia la parte de la inhibición, hacia la parte de la activación, en dependencia de la necesidad de lo que está ocurriendo biológicamente. De allí, por eso, podemos ver que hay potenciadores alostéricos positivos, conocidos con las siglas de PAN, y hay inhibidores alostéricos negativos, conocidos como las siglas de NAN. Estos van a estar trabajando siempre al unísono, donde en el sitio de la unión receptor-ligando, en el sitio de la proteína G, en el sitio del receptor nuclear y en el sitio de las dos vías metabólicas que llevan hacia la producción interna o regularización propia de la célula o de la comunicación de la célula con otros tejidos con macrofunciones que son importantes y están relacionadas en dicho proceso, como lo vimos anteriormente. Entre los adaptógenos que hoy han dado una evidencia clínica molecular que pueden trabajar directamente en estos procesos, aquí vamos a hablar en primer lugar de la ashwagandha, que aunque todo el mundo la busca y la conoce porque es moduladora del cortisol, porque ayuda a la respuesta del estrés, porque favorece el sueño, porque además de eso tiene una actividad reguladora sobre la glándula tiroidea, optimizando la función de la misma. Uno de los principales procesos es que actúa como un modulador alostérico de los receptores de glucocorticoides, lo que va a permitir es no solamente regular la respuesta al cortisol, sino lo que va es a evitar que el cortisol actúe como un degradante o un bloqueador de o desajuste lo que es la respuesta de la resistencia que va a suceder a nivel del receptor hormonal, ya sea de una hormona, estrógeno, progesterona, testosterona, lo que sea, o de HA. Este es el que va a interrumpir y va a
estimular directamente las alteraciones en la sensibilidad. Por ende, la ashwagandha va a intervenir en esa función y evitando específicamente la unión o la degradación o sea, la alteración del cortisol en el receptor, evitando la degradación y la modificación estructural del mismo. Por otro lado está la rodiola, que a través de determinadas sustancias como las salidrosides y los rosabinos modulan toda la expresión de las betas-arrestina. Y si habíamos visto que las betas-arrestina participaban directamente en lo que es la desensibilización, claro que vamos a garantizar que haya regulación en dicho proceso, sobre todo en aquellos que tienen una actividad dopaminérgica, y esto evidencia la respuesta favorable a ese estrés, el aumento de la producción energética, por lo cual la hormona sexual ya no tiene que cumplir tanto la estimulación hacia el trabajo energético, sino se va a dedicar más a la producción de las proteínas o liposproteínas que deben ser necesarias para la reestructuración y la reparación celular. Y está por otra parte la maca. La maca, aunque hay variantes dentro de ella, está amarilla, la roja, la negra un poquito más específica para hombres, la roja poquito más específica para mujer, la amarilla pues va para los dos lugares y más en el modo energético. Pues igual, además de regular todos los receptores androgénicos, en la cual cumple una función muy importante, modular toda la respuesta androgénica, actúa como un SAR natural. Y esto ya nos está evidenciando y favoreciendo sobre todo lo que es la señalización androgénica a nivel del tejido óseo, a nivel de la masa muscular, lo cual sabemos que al incrementar o mejorar o evitar todo el problema de la sarcopenia o evitar todo el problema de la osteopenia, pues va a facilitar la calidad metabólica de nuestro paciente a largo plazo y por lo tanto las respuestas hormonales van a ser mucho más favorables. Entre los fitonutrientes que igual van a jugar un papel preponderante y lo vamos a ver allí con más especificidad y sobre todo, como están apreciando, en esa sensibilidad al receptor, o sea, va a modificar esa sensibilidad al receptor. Vemos cómo lo va a actuar el resveratrol específicamente, sobre todo regulando la parte en el metabolismo de los estrógenos, sobre todo en ese estradiol tipo 1 en sus variantes que no queremos que produzcan los daños de los metabolitos estrogénicos y se vaya hacia la formación de 16OH o de 4OH. Está la parte de la quercetina que trabaja directamente en lo que es el regular todo el proceso de inflamación, que no se desajuste el proceso de sensibilización, que toda la cascada suceda de forma correcta y evita, como ustedes vieron en el esquema que les presenté, donde estaban donde todos los mediadores inflamatorios actuaban bloqueando la vía, ahí va a actuar la quercetina evitando el impacto de los mismos. El zinc y el magnesio, que son importantes sobre todo porque van a actuar directamente como cofactores de estas enzimas que van a ser las que se van a activar una vez unida la hormona al receptor, y la vitamina D3 que aumenta la expresión múltiple de los receptores. O sea, una de las particularidades, si bien se besaba esta hormona no solamente por la parte ósea, ya se besaba por la parte que tiene que ver con el estado de ánimo positivo, con el estado de la inmunidad. Ahora tenemos que ver otra de las resultados de la investigación. Es un regulador intrínseco de la sensibilidad y la producción de receptores de estrógenos y andrógenos en las células, por lo cual va a participar de forma implícita en haber una mejor respuesta a la unión hormona-receptor y evitar una sensibilización o evitar una sobresaturación de receptores. De allí que por eso es una parte importante. Ahora, hay algo que sucede de forma biológica, pero también puede acelerarse muchos procesos, sobre todo cuando está nuestro paciente tiene déficit en la producción energética, tiene déficit en una mitormesis correcta, tiene problemas en la producción de proteína y sobre todo cuando está estas betas arrestinas pues se han ido un poquito por encima por todo el mismo proceso inflamatorio, por todos los xenobióticos que pueden estar actuando, pues hay algo que hay que regular y es el secuestro de receptores. Cada vez que se incremente el número de secuestros de receptores, pues sabemos que
va a haber un estímulo más sobre el PLS, en este caso, o sobre el liberador de hormona que está a nivel subcutáneo, que está a nivel digestivo. Va a haber una aceleración en la liberación, recibiendo una estimulación como diciendo, hace falta más, pero el problema no está en que hace falta más hormonas en sangre o en el tejido, sino el problema está en que no hay receptores para que de verdad se acople en dicho proceso. Entonces, pues hay que trabajar directamente en la estimulación y la regularización de este secuestro de receptores. Y aquí hoy por hoy todo este proceso de ubiquitación para los que no conocen es cuando una proteína de un receptor se daña, se carbonila o se fosforila o se nitrosila, generalmente se vuelven inservibles y ya no hay Dios ni forma de actuar allí, regular este proceso. La única forma es ubiquitar esa proteína y por eso hay un proteosoma que se encarga de ubiquitar estas proteínas para volverlas a reciclar y regular. ¿Cómo se puede mejorar esto? Pues hay suplementos directamente, estrechamente relacionados como esto, como es el PPQ, como es la MitoQ, como es la coenzima Q10, como es la quercetina, que van a trabajar de forma directa en todos estos procesos de ubiquitación y mejorar dicho proceso. Aquí, por lo tanto, le estoy entonces ya de todo lo que hemos hablado, presentándole a ustedes una estrategia antitaquifilaxia integral para evitar todo este secuestro de receptores, toda esta desensibilización de receptores, toda esta resistencia a nivel de los receptores, la pérdida en la síntesis de receptores y es sobre todo comenzar con dosis pulsátil en ir creando de verdad un ciclo circadiano. Muchas veces nos olvidamos de que hay que recrear un ciclo circadiano, no, o que todo se resume en poner un PLE o indicar una hormona o poner un clic y no nos adecuamos que el paciente debe llevar un proceso de reeducación de estilo de vida donde vamos a ir reajustando el ciclo circadiano, que puede ser desde la actividad propia del día, que desarrolle durante el día hasta los suplementos que se utilicen, la modulación de los alostéricos adaptógenos, por eso es que los adaptógenos cada vez van ganando un nivel cada vez más preciso en la medicina funcional y regenerativa, el soporte nutricional de los sistemas UPS, o sea, todos los suplementos que normalmente necesitan todas estas enzimas, cofactores y demás que van a ayudar a su regulación, el tráfico de receptores y evitar sobre todo este atrapamiento que sucede de forma circular. Y algo muy importante que se nos olvida, que es el intervalo de descanso hormonal. Cuando hablamos en el campo de la medicina funcional y yo hablo de un suplemento, le digo, acuérdese, se usa por 3 meses, se descansa una semana o 2 semanas o un mes en dependencia del contenido y volvemos a repetir. Y uno de los errores que tenemos es decir, es que si le doy un momento de descanso hormonal, pues se va a perder la respuesta y la paciente va a volver a caer en los síntomas previos. No, vas a trabajarlo en este momento con adaptores, con adaptógenos, vas a trabajar con péptidos que van a evitar que eso aparezcan de nuevo esos síntomas clínicos que van a agudizar los problemas anteriores que tenía el paciente al implante, para que haya ese descanso y ahí puedas de nuevo colocar 2 semanas o un mes después de nuevo un implante, comenzar de nuevo con la terapia. Y ahora lo que voy a seguir hablando es de qué voy a hacer para mantener ese intervalo y que ese intervalo no sea perjudicial. Y entonces que entra todo el problema de la biotecnología y la regeneración celular, donde hoy por hoy hablamos específicamente de cómo optimizar un ovario, incluso cómo evitar que el fallo ovárico se instaure de forma temprana, una menopausia precoz, lo mismo en el testículo y cómo mantener, si bien ya no, por ejemplo, en la menopausia no voy a mantener un folículo ovárico porque no existe, pero sí puedo mantener las células estromales ováricas y es algo que nos hemos olvidado, las células estromales ováricas sí siguen produciendo algunos tipos de andrógenos y estrógenos, por lo cual es importante mantener esta estimulación sobre estas células tecales y ayudar a que se mantengan funcionales. De esto lo podemos trabajar específicamente con una suplementación funcional dirigida. Ahí ustedes están observando cómo trabajamos desde micronutrientes esenciales, antioxidantes y antiinflamatorios y moduladores del metabolismo estrogénico que van a ayudar a que dicho proceso sea de mayor optimización. Yo sé que muchos de ustedes están sensibilizados con el conocimiento de los mismos. De todas maneras, en este gráfico
pueden ver cómo van a impactar en las diferentes partes de las cadenas metabólicas y cómo van a ayudar desde la respuesta de los receptores de membrana a nivel de la respuesta de los receptores nucleares. Los exosomas, igual. Hoy por hoy se sabe que todas las hormonas de nuestro cuerpo trabajan directamente asociado con un exosoma regulador que participa en la protección y en la activación de la misma y en la señalización hacia dónde tiene que ir esa hormona. No es que la hormona viaje por ahí y diga, ah, mira, ahí está mi receptor y se va y se pega, sino hay un exosoma que la está comunicando y le está diciendo, aquí es el sitio donde tienes que unirte, no, por aquí no, es aquí donde tienes que acoplarte y eso es lo que interviene en la parte de exosoma. Hoy por hoy se está trabajando en exosomas, ya están los exosomas de primera generación, pero ya empezaron a producirse los exosomas de segunda generación, específicamente que van a trabajar en la parte ovárica, en la parte testicular, en la parte de tiroides y en la parte suprarrenal y están estrechamente sensibilizados y directamente dirigidos hacia este tipo de terapia. Los exosomas, pues lo que van a garantizar específicamente es esto, es optimizar las glándulas y sabemos que hay fuentes ricas de exosomas que podemos trabajar, que son los exosomas obtenidos de células madres mesenquimales, están los de plasma rico en plaqueta, están los del calostro bovino, es un exosoma muy útil que se está utilizando no solamente en la parte de la inmunología, sino modula todo el eje de la somatotropina y tiene que ver con todos los factores de crecimiento y el desarrollo de todas las hormonas. Y está el uso del peptidoma del primario de órganos fetales, como es el del ovario testículo, que ya también lo manejamos, el cual mantiene la vitalidad de dichos tejidos, el de tiroides, el de suprarrenal y el de hipófisis, que van a ayudar a regular dicho proceso y van a mejorar las respuestas terapéuticas de nuestros pacientes. Aquí están viendo un ejemplo del peptidoma de ovario, las funciones que tiene, cómo va a ser un aliado específicamente a la hora de perpetuar y mejorar los resultados de las terapias hormonales y cómo va a evitar que hayan sobredosis o que tengas que utilizar dosis prolongadas, que puedas trabajar con dosis mucho más pequeñas y puedas hacer estos ciclos de descanso hormonal, los puedes hacer de forma segura sin que la paciente vuelva o el paciente vuelva a sentir los efectos de cuando estaba la carencia o el desajuste hormonal. La dualidad terapéutica del peptidoma, la ventaja que va a tener es, como ustedes pueden apreciar, va a actuar por dos mecanismos. Va a actuar directamente en la regeneración del órgano, que es algo que se busca desde el punto de vista de la medicina regenerativa, pero también va a actuar como preparación del terreno biológico. Por ende, va a trabajar en que esa célula tenga una mitocondria funcional, en que haya una homeostasis más regular y funcional, en que haya un metabolismo redo de verdad que arranque y que se controle todos los radicales libres que van a bloquear las cadenas de funcionamiento hormonal. Están hoy péptidos que estamos en la época en que la proteómica ha evolucionado y está la presencia de péptidos como la quispetina, el BPC 157 y péptidos como el ipamorelin, que es un péptido secretólogo de la hormona de crecimiento, los cuales tienen que ver directamente con mantener lo óptimo, la función y el de tejidos, pero más que allá van a trabajar en la producción de receptores, en regular la vía de receptores, tanto a nivel de membrana celular como a nivel nuclear, y que van a jugar un papel fundamental en el mantenimiento del trofismo de los tejidos, sobre todo garantizando a la larga que haya una buena actividad muscular y una buena actividad ósea que perpetúe un correcto metabolismo óseo, por lo tanto no sea tan necesaria trabajar con dosis elevadas de hormonas sexuales. Están péptidos como son los péptidos suprarrenales hoy por hoy de resistencia que se manejan. Aquí está CELAN, que tiene un efecto importante en regulador de este eje, en la parte sobre todo del hipocampo, y está también relacionado con algunas enfermedades neurodegenerativas. El Cortagen, que también está muy relacionado con receptores propios de la CTH y me ayudan a mejorar. Y estamos hablando de Pitalón, que hoy por hoy es uno de los péptidos más importantes en el trabajo, sobre todo cuando vimos en el punto uno, estabilización y regulación del ciclo circadiano de nuestros pacientes, va a ser uno de los mejores aliados junto con la melatonina o el tristófano en regular y establecer un eje, o sea, un ciclo circadiano correcto y que el reajuste hormonal de nuestra paciente sea más fácil de realizarlo.
La resiliencia glandular, pues lo vamos a lograr con eso. O sea, el objetivo final de una terapia funcional o regenerativa asociada a una terapia hormonal es lograr esto, la resiliencia glandular. ¿Y cómo se logra? Pues ya lo habíamos visto. En primer lugar, terapia hormonal que va a ser la sustitución o la optimización. Pero como vemos, antes de llegar a eso hay una pirámide que hay que establecer. Entonces, primero, mi consejo siempre es y es lo que hablamos con los maestrantes. Vamos a empezar a las bases metabólicas, optimizar microbioma, optimizar mitocondria, optimizar nutrición. Sabemos hoy todo lo que hay relacionado con el estroboloma, una parte del microbioma que trabaja directamente con la regularización de las hormonas. Después el soporte regenerativo. Yo tengo que activar la capacidad regenerativa del organismo que se va perdiendo y va disminuyendo. Después viene la implementación de moduladores alostéricos, como son los adaptógenos y los fitonutrientes, que le hablé a algunos de ellos. Y ya por último, ahora sí decido, voy a hacer de verdad, voy a entrar en mi paciente con una terapia hormonal correcta. Entonces, esta es la propuesta que traemos para que ustedes trabajen con sus pacientes y no es esto de que no, le hago la evaluación de los biomarcadores para ver la necesidad de hormona, me los trae la semana que viene y la semana que viene te pongo el implante. No, primero es trabajar todo este reajuste en lograr que de verdad la terapia hormonal tenga su efectividad final. Y por último, aquí entonces estoy dejando todo el protocolo integrativo y este protocolo integrativo pues va en lo que hemos hablado el día de hoy, que es optimización del binomio receptor ligando, todo lo que es la suplementación nutricional dirigida, los adaptógenos específicos, los organopéptidos específicos, el uso de exosoma y también hoy se está trabajando también con la presencia de las células madres o las células MIUS, que van a tener una participación mucho más estrecha en regular y mantener de verdad el eje funcional gonadal óptimo, igual que suprarrenal, y el resto de las hormonas sexuales participen de forma correcta. Esto en la integración en la práctica clínica, pues nos va a dar resultados favorables, como primero evaluar, luego optimizar, luego reforzar y por último la colocación de las hormonas bioidénticas, que es lo que yo le dije, los pilares que van sucediendo, biomarcadores que ustedes pueden utilizar que en aras de ganar de tiempo, que ya llevamos casi los 45 minutos, lo estoy refiriendo, ustedes ya lo conocen, y si vamos a la presentación de dos casos clínicos para que ustedes vean, en este caso le estoy presentando una paciente con resistencia androgénica función, o sea, un paciente con resistencia androgénica funcional, este paciente llegó a consulta, con niveles incluso bajo, entre lo bajo y normal de testosterona, pero sin embargo tenía manifestaciones de todo lo que ustedes conocen típico, la disfunción androgénica propia del paciente y se estableció un protocolo de tratamiento, como ustedes pueden ver, antes de colocar el PLS como tal y el paciente incluso tuvo que llevar dosis más bajas del PL que lo que estaba supuesto cuando llegó con estas cifras iniciales. Y esto nos permitió que durante un proceso de un año pudiesen incluso hacerse ciclos pequeños de estimulación con peles y otros ciclos donde el paciente podía mantenerse sin sintomatología ninguna de fallo androgénico y tenía una respuesta mucho más adecuada. Y este es el caso de una mujer igual con una fatiga tiroidea, donde todos se le achacaban igual a problemas hormonales, o sea, hormonales de hormona sexual, le habían puesto tratamiento con terapias a través de cremas y de geles y de clic. El caso es que no resolvía, el problema todo estaba relacionado a una fatiga tiroidea, no en un hipotiroidismo, a una cosa es una fatiga tiroidea. Igual se hizo una revisión de biomarcadores, se le coló el tratamiento que ustedes están viendo en este caso a la paciente y vemos cómo durante 6 semanas o sea, se trató durante 12 semanas, a las 12 semanas se logró restablecer el funcionamiento tiroideo, igual la paciente dejó de tener que utilizar la levotiroxina, que era una de las opciones que la tenían indicada, luego se le dejó a 0,25, que posteriormente, al cabo de los 9 meses, sí fue completamente retirada, ya que la fatiga tiroidea se recuperó de forma completa. Consideraciones, pues la monitorización es algo importante, los principios de
de la parsimonia hormonal, es importante conocer la integridad esta que yo le hablo, el eje, la triada tiroides suprarrenal gónadas y el respeto de los ciclos circadianos, que es algo que siempre nos olvidamos en la terapéutica de estos pacientes, y esta va a ser quien nos va a llevar hacia la normalidad a nuestro paciente y a los ajustes de verdad de acuerdo a la normalidad del paciente. Entre las perspectivas futuras, pues están trabajando ya en exosomas especializados para lograr estos resultados fundamentales y como ya pudieron apreciar, pues para mí lo más importante es que ustedes como médicos se centralicen en manejar la dualidad de los receptores, membrana núcleo, la desensibilización como un mecanismo fisiológico al cual hay que prestarle atención y hay que trabajar allí porque allí está el fracaso terapéutico de muchos de lo que nos pasa en la consulta, la sensibilización del paciente antes de suministrar y todo lo que es el manejo regenerativo, que es la frontera esta terapéutica que está surgiendo de apoyo a las terapias de reemplazo hormonal. Aquí le dejo una serie de bibliografías que se han revisado para dar este tema y que a mí me han gustado estudiar. Y sin más, ha sido un placer haber compartido con esto. Bienvenidos a BioH 2026 en Puerto Vallarta y nos vemos allá para platicar un poquito más acerca de esto. Un placer para todos y saludo al equipo de BioH y a los organizadores del evento.